Este mensaje fue predicado el día 16 de abril del año 2023 por el hermano Ray Cormier y se titula ¿Dónde nos encontramos en el tiempo? Parte 2. El hermano Fred comienza hablando y dice, ¿se pueden sentar? Yo no voy a predicar en esta noche, pero solo quería hacer algunos comentarios, especialmente para aquellos que escuchan a través del internet. Y como nuestro hermano Ray ha dicho, el Señor permite que usted continúe realizando esta obra con bastantes errores. Anoche, entre todos estos días, me estuve despertando cada hora. Y luego ya no pude dormir y me desperté a las 5 de la mañana. Y cuando yo llegué aquí, estaba muy cansado. En algunas ocasiones, en lugar de yo, al estar predicando, decir que me estaba refiriendo a Juan el apóstol, yo dije que era Juan el Bautista. Pero si usted estaba poniendo atención a las escrituras, yo creo que usted sabe exactamente cuál escritura aplica en qué lugar. Y yo decidí aclarar esto porque no quiero que piensen que hay una nueva revelación o algo así parecido. Quizás yo debí de haberle permitido al hermano Ray predicar en la mañana en lugar de hacerlo yo. Y espero que eso no pase muy seguido, pero gloria a Dios. Muy bien, hermano. Quizás podamos ponernos de pie, cambiar de posición. Padre Celestial, gracias por este tiempo, te damos una vez más. Gracias por las alabanzas de Sión y por la victoria en nuestras almas de esa sangre que fue derramada por Jesucristo. Ahora te entregamos este tiempo a ti, Señor. Te pedimos que lo uses para la honra y gloria de Jesucristo. Padre, te entregamos este tiempo. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. ¿Se pueden sentar? Comenzamos con un tema ya hace tiempo atrás. ¿Dónde nos encontramos en el tiempo? ¿O algo así parecido? Sí, ese es el título. ¿Dónde nos encontramos en el tiempo? Ahora, entre más he visto yo este título o este tema en particular, yo me doy cuenta que Dios está más preocupado por el tiempo de lo que usted y yo estamos. Aunque ya sabemos que Dios está fuera del tiempo. Él no es obstruido o ni siquiera necesita ayuda de nadie o ayuda del tiempo.
God is watching. He's Ahora, cuando yo leo las escrituras me doy cuenta que ellas tienen cierta estructura que Dios ha establecido ahí. not just filling spaces with certain words. La Biblia no solamente tiene palabras para llenar espacios, porque allí faltaba poner algo. They're there for a particular reason. Cada palabra está allí por una razón en particular. And my thought is, where are we in time? Y me pongo a pensar en esto y me hago la pregunta, ¿en qué tiempo, dónde nos encontramos en el tiempo? There's some things in the natural that kind of play out in the spiritual. Hay ciertas cosas en lo natural que tienen un papel que se cumple en lo espiritual. I know of a man. Yo conozco a un hombre. He went to British Columbia and he was hired to repair bridges. Él fue a la Columbia Británica. Él fue contratado para reparar puentes. And he had a carpentry background, so he knew some things. Y él tenía cierto conocimiento de carpintería, entonces él conocía acerca de ciertas cosas. And the crew that he had with him were just laborers, not Y el grupo de personas que estaban ahí con él no solamente eran trabajadores skilled in any particular way. o no tenían ciertas habilidades en particular. This particular fellow that was hired to do that, Pero este hombre en particular que fue contratado para llevar a cabo ese trabajo, he was easy to work with. él era una persona con la que se podía trabajar muy fácilmente. He was a pleasure to be around. Él era muy agradable estar cerca de él. He wasn't intimidating. Él no era un hombre que intimidaba. He wasn't a crack your whip boss. Él no era un patrón que tenía un látigo y lo estaba mandando todo el tiempo. This is another thing. I hired a man in Amherst to repair my pump. El hermano dice, yo también contraté a otro hombre hace tiempo atrás para arreglar una de las máquinas, una bomba mecánica. And my well, I had trouble with my water. Dice, yo estaba teniendo problemas con el pozo de agua. He was a friend of Matt's. Y luego, él era un amigo de Matt. He was just a pleasure to have around. Él era una persona tan agradable, era muy agradable estar alrededor o cerca de él. Just a pleasure. Era tan agradable, And un placer. where I'm going with my thought, Ahora, a donde quiero llegar con esto, when they would come on the job site, this man that they hired, cuando ese grupo de personas llegaba a la escena, cuando este hombre que ellos contrataron llegaba ahí, to repair the bridge, con su equipo de personas para arreglar ese puente, everybody would look at it and say, I don't know what to do. todos lo miraban a él y le decían, bueno, ya estamos aquí, pero yo no sé qué hacer. I don't know what to do. Yo no sé qué hacer. And those situations arise, whether it's in the medical field, Y esas situaciones se presentan ya sea en el campo médico, mechanical field, campo de mecánico, wherever those situations arise, en cualquier lugar esas situaciones se presentan, where everything's a mess. donde todo es un desastre. But all of a sudden, Pero de repente one person will say, una persona se para y dice, let's do this. ¿por qué no hacemos esto? Let's do this. Vamos a hacer aquello. All of a sudden, they start to get a picture Y así en un instante todos comienzan a tener una fotografía of the thought that was in the mind of the guy that's moving forward. del pensamiento que se encontraba en la mente de ese hombre que empezó a realizar alguna acción. But it always starts with one man. Pero siempre comienza con un hombre. And
And I'm going somewhere with my thought. Y yo voy a llegar a un punto con esto. And as time goes on, as the work begins to make some sense, Entonces, conforme el tiempo avanza y la obra que están realizando esas personas comienza a tener sentido, those other men, after a while, they say, "Well, we know what you're doing." después de un momento, esos otros hombres dicen, oh, sí, ya entendemos lo que estás tratando de hacer. And then they pitch in, Y luego ellos comienzan a ayudar aún más and they don't have to be told much because they y ya no se les tiene que decir mucho a esos hombres, see the picture, porque ahora ellos son capaces de ver la fotografía. they see what is being developed. Ellos entienden ahora lo que se está tratando de llevar a cabo. How many understand that? ¿Cuántos entienden? So, in the plan of God, it's similar. Ahora, dentro del plan de Dios sucede lo mismo. When the healing move, when God lifted his spirit, when Ese mover del Espíritu Santo, cuando Dios levantó su Espíritu Santo, you couldn't find a ese movimiento de sanidades, building big enough to hold the people that wanted a touch from God. perdón, no es que Dios levantó su Espíritu, sino que Dios derramó su Espíritu. Y el hermano dice, usted no podía encontrar un edificio lo suficientemente grande para contener a todas esas personas que se encontraban ahí. When that anointing began to lift, Pero sí, cuando esa unción después comenzó a levantarse, the men that were on ground in that day didn't know what to do. los hombres que se encontraban allí sobre la tierra en ese tiempo no sabían qué hacer. Some of them went back to their old professions, Algunos de ellos regresaron a sus antiguas profesiones, their old denominations, algunos regresaron a otras, a las denominaciones de donde salieron. and you never probably heard much from them. But Y yo creo que nunca más se escuchó de ellos. one man, Pero hubo un hombre. where I am, there also will my servant be. La palabra de Dios dice, donde yo estoy, ahí juntamente conmigo estará mi siervo. One man began to say some things, Hubo un hombre que se paró y comenzó a decir ciertas cosas. and it wasn't too long that the body of Christ began to catch a picture. Y no pasó mucho tiempo después de que el cuerpo de Cristo comenzó a entender la fotografía. And for the sake of what I'm saying, after a while, other members of the fivefold ministry, they start to see the picture, Y tiempo pasó después, y solo estoy tratando de acortar mi historia. Otros miembros del cuerpo de Cristo comenzaron a ver la fotografía también. Otros líderes, that's being built by that one man. la fotografía que comenzó a ser construida, que comenzó con ese único hombre. And they begin to. How many understand how simple that is? Y ellos comenzaron a ayudar, ¿ve? ¿Y cuántos entienden qué tan simple es esto? They begin to build, Ellos comenzaron a construir. not maybe in the same measure as the primary beginner, Y quizás no al mismo nivel que esa primera persona que comenzó con el pensamiento que tuvo, but they do their part, and that's all that's required pero cada uno de ellos comenzó a realizar su parte, y eso es lo único que es requerido of any of us. de cada uno de nosotros. Do your part in the measure of revelation that God has given you, Usted tiene que hacer su parte conforme a la medida de revelación que Dios le ha impartido a usted, and that's all that's required. y eso es lo único que es requerido. So, where my thought goes, in Isaiah 52:8, Ahora, en lo que estoy pensando es acerca de Isaías, capítulo 62, versículo 8. Allí en el versículo 8 dice, vosotros atalayas, shall lift up the voice. ellos levantarán su voz. We know that is the voice of Jesus Christ. That is the voice
of revelation Ya sabemos que esa es la voz de Jesucristo, es la voz de revelación of the will of God for your time. That's de cuál es la voluntad de Dios para nuestro tiempo. what that is. Eso es lo que es. Thy watchmen shall lift up the voice Dice, y vuestros atalayas levantarán su voz. with the voice together Alzarán la voz juntamente. shall they sing. Juntamente cantarán alabanzas. You cannot do that by not catching a picture Y usted no puede hacer eso a menos que usted comprenda cuál es la fotografía and catching a revelation y a menos que usted entienda cuál es la revelación, of the main thought, cuál es el pensamiento principal, the main plan of God, cuál es el plan principal de Dios, which comes through one man. el cual viene a través de un hombre. That God has always done it that way. Y Dios siempre lo ha hecho de esa manera. So we can say Brother Branham was a prophet. Ahora, nosotros podemos pararnos y decir, el hermano Branham fue un profeta. He was. Y sí, lo fue. He had the anointing of Elijah. He did. Él tenía la unción de Elías. Sí, la tenía. But if that's all we have, Pero si eso es todo lo que tenemos, and you don't see how what the man said y usted no sabe o entiende lo que el hombre habló, opened up the scriptures entonces usted necesita abrir las escrituras and revealed certain things, para que le sean reveladas ciertas cosas. we're just following a man, which Si no somos capaces de hacer eso, entonces solamente estamos siguiendo a un hombre, most people are. así como muchas personas lo hacen. If you are not following the revelation of the will of God today, you're following somebody's flesh and it's probably your own. Si usted no está siguiendo la revelación para este día, usted probablemente está siguiendo la carne de alguien y más probable sea que sea su propia carne de usted. How many understand that? ¿Cuántos entienden lo que quiero decir con eso? We've come too far to just play with the will and the plan of God. Ya hemos ido muy lejos para simplemente estar jugando con el plan y la voluntad de Dios. We can't do that. No podemos hacer eso ya. You cannot compromise the will of God and survive. Usted no puede tratar de diluir o comprometer la voluntad de Dios y esperar que usted sobreviva a eso. Somewhere it's going to catch you. En algún momento, si usted hace eso, eso lo va a alcanzar a usted. So that's where my thought is. Allí es donde, en eso es en lo que estoy pensando el día de hoy. James, the Epistle of James, Epístola de Santiago. Santiago. and my mind is hung up on times, seasons, cycles. Ahora mi mente está enfocada en tiempos, sazones o temporadas. Sí, tiempos, sazones y temporadas. And patterns. Y en patrones. God follows those things. The universe Dios siempre sigue esos patrones, esos ciclos. El universo follows those things. sigue esas cosas. So does the spirit of the enemy. Y también lo hace el espíritu del enemigo. Not in the same way that God does, Ahora quizás no lo hace de la misma manera que Dios lo hace, but there's a pattern to it. pero aún dentro de eso hay un patrón. When God raised up the seventh church age messenger Cuando Dios levantó a ese mensajero de la séptima edad, under the anointing of Elijah, Brother Branham, bajo la unción de Elías, me refiero al hermano Branham, when he went off the scene, cuando él fue quitado de la escena, it was a mess. eso fue un desastre. Nobody knew what to do with it. Nadie sabía qué hacer al respecto. And you had your quote people. Y usted tenía entre comillas esas personas. Brother Branham didn't say it, then it's
que comenzaron a decir, si el hermano Branham no lo dijo, entonces no vale de nada. It's not to be listened to. No hay que escucharlo, Everything is in the tapes, porque todo está aquí en las cintas, everything's in the books. todo está en los libros. We know that's not true. Y ya sabemos que eso no es verdad. But again, God picked one man Pero se los voy a volver a repetir. Dios escogió a un hombre, by the name of Raymond Jackson. el cual se llamó Raymond Jackson. God put a calling on him that he started to do some repairs on the bridge. Dios le dio un llamado. Él fue traído y comenzó a realizar algunas reparaciones en ese puente. He started to put things together. Él comenzó a juntar ciertas cosas. So after a while, the body of Christ said, wow. Y después de cierto tiempo, el cuerpo de Cristo dijo, wow. How many understand? It started with one man. Ve, y eso comenzó con un solo hombre. It always does. Siempre es así, Because that's how God works. porque así es de la manera en que Dios trabaja. And I know how wicked my own flesh is. Y yo sé qué tan malvada puede ser mi carne. So I will not put confidence in someone else's. Entonces yo no voy a confiar en la carne de alguien más. But if someone is defining the will of God in my day, Pero si alguien está trayendo la palabra de Dios en mi día, I'm going to follow that man, entonces yo sí voy a seguir a ese hombre. not the flesh of the man, Y no voy a seguir la carne de ese hombre, but the revelation that he's bringing. pero sí la revelación que él está trayendo. That's how the Bible is written. Así es como la Biblia ha sido escrita. So, in time, as Brother Jackson, by the authority and the calling that he had, Entonces, conforme el tiempo avanzó, el hermano Jackson, por la autoridad y por el llamado que él tenía, he began to put the picture together. y cuando él comenzó a juntar la fotografía, Other ministers started adding to the picture. otros ministros comenzaron a agregar más cosas a esa fotografía. When Raymond Jackson died, Ahora, cuando el hermano Jackson murió, what a mess. que fue un desastre. Nobody knew. Nadie sabía. Am I saying something strange here tonight? ¿Acaso les estoy diciendo algo raro en esta noche? Nobody knew. Nadie sabía. We thought Brother Jackson would be alive to the end. Nosotros pensábamos que el hermano Jackson iba a estar vivo hasta el final. When he died suddenly, Y cuando él murió, de repente, nobody knew what to do. nadie sabía qué hacer. God chooses one man. Pero Dios escoge a un hombre. Isn't that the pattern? ¿Que acaso ese no es el patrón? Isn't that the way the will of God plays out? ¿Que acaso la palabra de Dios no se lleva a cabo de esa manera? No virtue in the man. No hay ningún poder en el hombre. But God opens his mind a certain distance. Pero Dios abre sus mentes a cierta distancia He begins to say some things. y Él comienza a decir ciertas cosas. He begins to put some things together. Ellos comienzan a juntar ciertas cosas. And after a while, other ministers pick it up. Y después de cierto tiempo, otros ministros comienzan a tomar de eso. The same picture. Comienzan a ver la misma fotografía. Does Jason Bright have an alternate picture? Does ¿Acaso Jason Bright tiene una fotografía diferente? he not have the same picture? ¿Que acaso él no tiene la misma fotografía? Brother Govender ¿Y qué del hermano Govender? has the same picture. ¿Él tiene la misma fotografía? And God will add to that. Ahora Dios va a continuar agregando a eso. The point I'm making, El punto que quiero hacer God always chooses one man. es que Dios siempre escoge a un hombre And then it goes from there. y de ahí la cosa avanza. As
the other ministers begin to have confidence in their own calling. Y cuando los otros ministros comienzan a tener confianza en el llamado que les ha sido dado, Confidence in the Spirit that is talking to them. empiezan a confiar en el Espíritu que les está hablando a ellos, They begin to fill in their portion ellos comienzan a llenar su parte within the body of Christ dentro del cuerpo de Cristo to bring it forward in Revelation. That's what para que a su tiempo traigan más cosas que agreguen a la revelación. they do. Eso es lo que ellos hacen. Brother, sister, this is so wonderful. Hermano, hermana, esto es algo tan hermoso It's so simple. y es tan simple. And people that contradict it will not end up well. Y esas personas que están contradiciendo esto no van a terminar bien. It's not even possible Ni siquiera es posible to contradict the will of God and somehow come out all right. el pararse a contradecir la palabra de Dios y de alguna manera salir triunfante. And those who want to follow the will of God, Ahora, aquellos que sí quieren seguir la voluntad de Dios, you're going to have to lose your life. ustedes van a tener que perder sus vidas. In a sense, your flesh doesn't mean anything. En el sentido de que su carne no significa nada. Your self-esteem, your education, De que su educación o su estima propia your influence doesn't mean anything. o su influencia, nada de eso significa nada. You'll have to lose yourself. Usted necesita perder todo eso. He that loses his life will Aquel que pierda su vida save it. la salvará, But he that saves his life will pero el que guarda su vida lose it. la perderá. People that won't follow this revelation, they are trying to save themselves. Estas personas que no están siguiendo esta revelación están tratando de salvarse a sí mismos. They will not die. ¿Por qué? Porque ellos no quieren morir. Wow, that guy. Oh, aquella persona, aquel hombre. I wouldn't listen to him. Yo no me pondría a escucharlo a él. They refuse to die to self. They will go nowhere. Ellos que están rechazando morir a sí mismos no van a llegar en ningún lado. Other than to reveal to the true bride what they are. Lo único que ellos están haciendo es revelándose a sí mismos. Se están revelando a la novia de Cristo. ¿Quiénes son ellos realmente? I'm not going to listen to them. Y yo no voy a escucharlos a ellos. They take you nowhere. Ellos no van a ningún lado. James, just pick it up. Bueno, vamos ahí al libro de Santiago, Chapter 1. capítulo 1. When you read the epistles, Cuando usted lee las epístolas, you don't read it with, well, that's Peter. I don't like Peter as well as Paul. usted no se pone a leerlas diciendo, bueno, esta epístola la escribió Pedro. Yo no la voy a leer mucho porque a mí me gusta más cómo hablaba Pablo. Paul says it better. Yo creo que Pablo lo dijo mejor. Or John says it a little different. O me gusta como Juan lo dijo porque lo dice un poco diferente. When you read it, it's just the word of God. Cuando usted lee la palabra, eso es simplemente la palabra de Dios. They're not contradictory. Ellos no se están contradiciendo. James says it a certain way. Ahora, Santiago lo dijo de cierta manera. Paul says it a certain way. Pablo lo dijo de cierta manera. Peter. But it's all, Pedro. they're all looking at the same picture. Pero todos ellos están mirando hacia la misma fotografía. Thy watchmen shall lift up the voice. Dice, tus atalayas levantarán juntamente su voz. With the voice together Y juntamente con esa voz, juntamente, shall they sing. cantarán alabanzas. It has to end up that way. Tiene que terminar así. James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes which are scattered abroad, greeting. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. My brethren, count it all joy when ye fall into divers temptations. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. And
James is not saying just leap for joy and be glad, but Ahora Santiago no está diciendo brinca de alegría y de gozo, realize there's a greater purpose pero tenemos que darnos cuenta, hay un propósito mayor detrás de esas palabras. to it. Knowing this, that the trying of your faith worketh patience. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Since 2005, Desde el año 2005, the trying of our faith has had that work. la prueba de nuestra fe ha estado realizando esa obra Of patience. de paciencia. But let patience have her perfect work, that ye may be perfect and entire, wanting nothing. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. There's something about the will of God, the plan of God, the Spirit of God Hay algo allí en la voluntad de Dios, en el plan de Dios, en el Espíritu de Dios. when you're in it, Cuando usted se encuentra en Él, when you're overtaken by it, cuando usted es completamente sumergido en Él, nothing else matters. ninguna otra cosa importa. Nothing else supersedes it. No hay ninguna otra cosa que sea mayor que eso. It is your total focus of your being. Su total enfoque de todo su ser se encuentra solo ahí. If any of you lack wisdom, let him ask of God that giveth to all men liberally, and upbraideth not, and it shall be given him. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. But let him ask in faith, Pero pida con fe, nothing wavering. no dudando nada. What that tells me Lo que eso me dice a mí is you're asking based on a revelation. You're not asking es que usted está pidiendo algo basado en esa revelación. just because, well, I like that guy, and Usted no lo hace pidiendo porque dice, bueno, a mí me agrada ese hombre, I'd like to follow his revelation, a mí me gusta seguir su revelación. and he's a nice guy. Y bueno, ese hombre es un hombre bastante bueno. You're asking in revelation. ¿Ve? Usted está pidiendo basado en esa revelación. For he that wavereth is like a wave of sea driven with the wind and tossed. There's just some things Dice, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. we have to settle in our mind or we won't go nowhere. Eso es algo que tenemos que establecer en nuestras mentes, de otra manera no vamos a poder llegar a ningún lado. If you're constantly going back and tweaking everything and changing everything, Si usted se encuentra constantemente yendo de aquí para allá, tratando de arreglar una cosa por aquí, ajustando una cosa allá, some things have to be solid hay algunas cosas que deben ya de permanecer sólidas en usted, that you build on. sobre las cuales usted está construyendo. For let not that man think that he shall receive anything of the Lord. A No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. double-minded man is unstable in all his ways. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Let the brother of low degree rejoice in that he is exalted. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Let's just pick it up in verse Vamos a brincar al versículo 21. 21, James 1:21. a Santiago 1:21. Wherefore, lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness, Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, and receive with meekness recibid con mansedumbre the engrafted word, la palabra implantada, which is able to save your soul. la cual puede salvar vuestras almas.
meekness, the engrafted word. Dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada. And when you break this all down, Ahora, cuando usted desglosa todo esto, you have to look at it. It is the fresh word. tiene que entender que eso se está refiriendo a la palabra fresca. Receive it with meekness. Dice que hay que recibirla con mansedumbre. This idea of people going around and saying, I don't believe that. Esta idea de hoy, donde las personas van por todos lados diciendo, yo no creo en esto o aquello, And so is off, and y yo creo que tal hombre está equivocado. all of that stuff, Todo eso, that's just self-promotion. That's all. eso está mostrando que ellos simplemente se están promoviendo a ellos mismos. All that is. Eso es lo único que ellos hacen. Receive with meekness Dice aquí, recibidla con mansedumbre. the engrafted word for 2023. La palabra implantada para el año 2023. Not for Brother Jackson's day or No para el día del hermano Jackson some other day, o no una palabra de algún otro día, which is able to save your soul. la cual puede salvar vuestras almas. We are not building with Martin Luther's revelation. No estamos construyendo nosotros con la revelación de Martín Lutero. Martin Luther had his own, John Wesley had his own, Martín Lutero tuvo su propia revelación, John Wesley tuvo la de él, and on it goes. y así continúa. You're born by the word of God for your day. That's Usted nace con la palabra, usted es nacido en el tiempo de la palabra de Dios para su día. what you are. Eso es lo que usted hace. And I just want to go to James or Peter, next. Ahora solo quiero ir ahora al libro de Pedro. Es la siguiente epístola. Pick it up in verse 18. Vamos a comenzar ahí en el versículo 18. 1 Peter chapter 1 verse 18. Primera de Pedro 1:18. For as much as ye know that ye were not redeemed with corruptible things as silver and gold from your vain conversation received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ as of a lamb without blemish and Parece que el hermano está leyendo de otra escritura, pero voy a ver si la puedo encontrar. without spot. And we all rejoice in that. Dice, ahora todos nos regocijamos en eso. No, sí es el versículo 18. Dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Jesus had to be that way. Jesús necesitaba ser de esa manera. He had to be without blemish, without spot, Él necesitaba ser sin manchas, sin contaminación. the sinless Son of God. He Necesitaba ser el Hijo sin pecado de Dios. had to be that. Who verily was foreordained before the foundation of the world, but was manifest in these last times for you. Versículo 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Who by him do believe in God. Y mediante el cual creéis en Dios. Jesus was the highest expression and revelation of the invisible God. Jesús fue la máxima representación de ese Dios invisible. There was no higher expression of God No existió una expresión más alta de Dios than Jesus Christ himself, que lo que fue Jesucristo mismo. who by him do believe in God. Dice en los postreros tiempos 21, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los That muertos. raised him from the dead
and gave him a glory that your faith and hope might be in God. Y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. This is put together, seeing ye have purified your souls. Habiendo purificado vuestras almas. Ve, todo esto fue escrito de una manera tan... In obeying the truth. Dice, vuestras almas por la obediencia a la verdad. Seeing you have purified your souls in obeying the truth. Habiendo purificado vuestras almas al obedecer la verdad. What truth is that? ¿Y cuál verdad es esa? Martin Luther's day? ¿La verdad del día de Martín Lutero? It is the truth for your day. Esa es la verdad para su día. Because he is a living God. Porque Él es un Dios vivo. He is a God that has something to say today. Él es un Dios que tiene algo que decir el día de hoy. To push us forward. Para llevarnos hacia adelante. It's not just a traditional thing. Esto no es solamente algo tradicional. Seeing you have purified your souls in obeying the truth through the Spirit unto unfeigned love of the brethren. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido. And there is a revelation in that. Ahora, en esa escritura ya hay una revelación. You cannot love God without loving your brother. Usted no puede amar a Dios sin primeramente amar a su hermano, That's ministering the fresh word for your day. el cual le está ministrando a usted la palabra fresca para este día. That's an impossibility. Eso es algo imposible. You cannot serve God without loving your brother. Usted no puede servirle a Dios sin amar a su hermano. It's not possible. No es posible. They clash. Eso choca. Obeying the truth through the Spirit unto unfeigned love, not of God, but of the brethren. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido. This is amazing. Esto es algo tan sorprendente. See that ye love one another with a pure heart fervently. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. That is not human. Eso no es algo humano. You've been around people that they're just easy to be around. Usted, me imagino, alguna vez en su vida ha estado alrededor de personas que es muy fácil el estar alrededor de ellas. Their personality is just that way. Así es la personalidad de esas personas. But that has nothing to do with what Peter is saying here. Pero eso no tiene nada que ver con lo que Pedro estaba diciendo aquí. See that ye love one another with a pure heart fervently. There has to be Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. a revelation of the will of God that you're both sharing. Ahí tiene que haber una revelación de la voluntad de Dios, las cuales tanto usted como la otra persona comparten. And when you're both sharing that revelation of the will of God, Y cuando ambos están compartiendo esa revelación de la voluntad de Dios, de su palabra, that love is there. ese amor se encuentra You ahí. don't have to manufacture it. Usted no tiene que manufacturarlo. It's there. Se encuentra ahí. Verse 23. Versículo 23. Being born again, Siendo renacidos, not of corruptible seed, no de simiente corruptible, but of incorruptible, sino de incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth forever. por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. So today, the bride of Jesus Christ is born Entonces el día de hoy la novia de Jesucristo ha nacido of that
incorruptible seed of the Word of God de esa semilla incorruptible de la palabra de Dios, that God has laying on ground la cual Dios ha puesto sobre la tierra today. el día de hoy. That's what we're born of. De ahí es de donde somos nacidos. We're not born of a bygone word. No nacemos de una palabra vieja. But I'm not expressing that really good, Ahora, yo creo que no he hecho un buen trabajo al tratar de explicar esto, but you understand what I'm saying. pero yo creo que usted sí entiende lo que estoy tratando de decir. You can't. Usted no puede... Verse 24. For all flesh is as grass, and all the glory of man as the flower of the grass. The grass withereth, and the flower thereof faileth. Porque, versículo 24, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Falleth away. But the word of the Lord endureth forever. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. And this is the word which by the gospel is preached unto you. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Isn't that a mighty revelation that this fisherman, ¿Que acaso eso no es una gran revelación? Que este pescador, this rough around the edges individual, este individuo que era bastante duro de cabeza, era bastante tosco, it's amazing what Peter is saying here aquí es algo sorprendente lo que él estaba diciendo aquí. by revelation. Él lo hizo a través de revelación. I want to get to a certain spot. Quiero llegar a cierto punto. Let me say it like this. Ahora voy a decir algo de esta manera. That parable in Luke 19, Esa parábola de Lucas 19 a nobleman went into a far country, dice, y un hombre rico fue a un país lejano received for himself to a kingdom, para recibir, para recibir un reino and to return. y regresar. It says his citizens hated him. Ahí dice que sus conciudadanos le odiaban. If you do not have a revelation of the will of God, Si usted no tiene una revelación de cuál es la voluntad de Dios, you will not like them guys. a usted no le van a caer muy bien esas personas, esos hombres, That's carrying the will of God. aquellos que están llevando la palabra de Dios. You won't. A usted no le van a caer bien, As it was, so shall it be. porque así como fue antes, así es ahora. They didn't like Jesus. A ellos no les pareció, no les gustó o les cayó bien Jesús. If you don't have a revelation of the will of God, you won't like Si usted no tiene una revelación de la voluntad de Dios, a usted no le va a caer bien me esos hombres. Quizás yo no le caiga bien, or any other carrier. o ningún otro mensajero. The scripture lays that all out. Las escrituras nos muestra eso una y otra vez. This is getting down to a narrow walk with God. Esto ya se está poniendo aún más angosto. El caminar con Dios se está haciendo aún más angosto. Either you believe the word of God O usted cree la palabra de Dios y sabe cuál es su voluntad, and the revelation that's on ground, or sabe cuál es la revelación que se encuentra sobre la tierra hoy, you don't. o usted no lo sabe y no lo cree. And if you don't, that's fine. Find Y si usted no lo cree, bueno, eso está bien. something you can support. Vaya usted y encuentre algo que a usted le agrade, que usted apoye. Find something that fits your. Vaya y encuentre algo que encaje en su carne.
One day the disciples came to Jesus and said, Un día los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, let's go do this. ¿por qué no vamos a hacer esto, Señor? Jesus said, Y Jesús les dijo, the Son can do nothing el Hijo no puede hacer nada in himself. por sí mismo. If you guys want to go, go. ¿Ustedes quieren ir a hacer eso? Vayan. I ain't. Está bien por mí si lo hacen. How many understand how ¿Cuántos entienden Jesus meant that? de qué manera Jesús les estaba hablando ahí? When the will of God is leading, Cuando la voluntad de Dios es la que nos está guiando, then he can go. entonces usted ahí sí puede ir. But when you look at religion today, Ahora, si nos ponemos a ver a la religión el día de hoy, there's so much going on, there's so much you can feed into this. I just hay tantas cosas de las que ellos hablan, hay tantas cosas sucediendo. Y sí, también hay más cosas aquí que podíamos hablar en cuanto a esto. want to get on. Yo solamente, bueno, voy a continuar aquí. Matthew 13, Bueno, vayamos a Mateo capítulo 13. and we'll just quit. Y yo creo que con eso vamos a terminar. How many remember when Brother Branham ¿Cuántos recuerdan cuando el hermano Branham, when God would show him a vision, cuando Dios le mostraba una visión, and the vision was laid out a certain way? y la visión era mostrada de cierta manera? When he seen that vision come to pass, Cuando él veía que esa visión se cumplía, his soul was on fire. su alma ardía en fuego. He knew that he could speak the word and it would Él sabía en ese momento que si él hablaba la palabra, happen. eso se iba a cumplir. It never failed. Y nunca falló. On the other hand, Por el otro lado, when he was first learning how this all worked, cuando él primeramente comenzó a aprender cómo todo esto funcionaba, he was given a vision of something a él se le daba una visión acerca de algo, and he kind of run ahead and tried to make it happen, kind y lo que él hacía es que él se adelantaba, trataba de hacer que eso se cumpliera. of thing, and then it blew up in his face. Y eso le salía el tiro por la culata, se le regresaba. It didn't happen. Eso no se cumplía así. And Brother Branham was pretty upset. Y el hermano Branham se molestó bastante. And he prayed, he paced the floor, and Y él oró y él se postró en el piso. went out in the woods Él fue allá afuera al bosque for quite a long time. por bastante tiempo. And then when he rehearsed the vision Ahora, cuando él recordó la visión, when he tried to do it, esa visión, cuando él trató de que se cumpliese por su propia obra, vision wasn't in place like he was showing. la visión no se encontraba en la misma posición o no se llevaba a cabo como a él se le mostró. But as he was patient and waited for that vision to come into focus, Pero cuando él empezó a tener paciencia y poco a poco comenzó a confiar más en Dios, esa visión se empezaba a llevar a cabo, a desenvolver poco a poco, exactly as he saw it, y se cumplía exactamente así como él había visto. thus saith the Lord. Y luego eso era así, dice el Señor. Where my mind goes, Ahora, en lo que pienso al decirles yo esto, if that is that critical, es de que si eso es algo tan necesario, tan crítico, if that is that authoritative, ahora si eso se cumple con tanta autoridad, how much more the will of God imagínese usted cuánto más será con la palabra de Dios for our day. que ha sido dada para nuestro día. You cannot tamper with it. Usted no puede
descomponerla o entrometerse en ella. You cannot manipulate it Usted no puede manipular la palabra de Dios and make it more appealing, o hacerla ver más deseable more user friendly. o hacerla más amigable para que todos la acepten. The will of God has to be the will of God, and La voluntad de Dios va a ser siempre la voluntad de Dios. it's us that have to change Y somos nosotros los que tenemos que cambiar to match the will of God. para alinearnos con esa palabra de Dios, con su voluntad. The will of God is not going to change. Porque la voluntad de Dios no va a cambiar. The universe is already set up. El universo ya ha sido establecido. Matthew 13:52. Mateo 13:52. And we know that you can go through all of the 7 church ages. Y yo sé que ya hemos hablado acerca de esas 7 edades de la iglesia. And again, I will say, Y otra vez se los voy a repetir. all of those parables are worded perfectly as you lay them over history. Todas esas parábolas fueron escritas perfectamente cuando usted las compara con lo que sucedió en la historia de la humanidad And how they're fulfilled. y de qué manera ellas se cumplieron. Because God is the one that's looking at it. Porque es Dios quien está mirando todo. And He's recording it exactly. Y Él permitió que esas palabras se escribieran de la manera exacta. So verse 52, Bueno, aquí versículo 52. this is at the end. Recuerde, esto es al final. He says, he asked them if they understood all those things, and they said yes. And Él les preguntó, ¿entienden ustedes todo esto? Y ellos le respondieron sí. he said, therefore, Y luego Él les contestó esto. Él les dijo, which is a connecting word, therefore every scribe Él les dijo, por eso todo escriba docto which is instructed unto the kingdom of heaven is likened unto a man that is an householder, en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia, which bringeth forth out of his treasure things new and old. que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Now, this scribe ministry had to start somewhere. Ahora, este ministerio de docto necesitó comenzar en algún momento, en algún lugar. The plan of God is looking at something Aquí el plan de Dios está mirando hacia algo. when it's structured that way. ¿Ve? Porque ha sido estructurado de esa manera. You cannot put that in Luther's day. Usted no puede aplicar esto a los días de Lutero. Nothing new was revealed in Luther's day. No hay nada nuevo que fue revelado en los días de Lutero. It's just old stuff Solamente cosas viejas restored. que fueron restauradas. Nor Wesley's day, nor Tampoco se llevó a cabo en los días de Wesley the Pentecostal day, o en los días de Pentecostés, nor in the big healing revival. ni tampoco durante ese gran avivamiento de sanidad. But in 1963, Pero en el año 1963, and we use that as a kind of a focal point. ahora ya hemos usado eso muchas veces como un punto de enfoque, perdón. Something new. The Grace Age had gone on for almost 2,000 years. Ahí vino algo nuevo. La edad de la gracia había estado ya ahí por casi 2000 años All of a sudden, y así de repente something new, something fresh algo nuevo y fresco strikes the body of Christ. le fue dado al cuerpo de Cristo. And that happened and started in the ministry of Brother Branham. Y ve, así fue como se cumplió y eso comenzó con el ministerio del hermano Branham. That's true. Eso es verdad. There is a pattern. Hay un patrón. Did everybody like his revelation? ¿Y acaso a todo mundo le gustó su revelación? In the end of his ministry, Al final de su ministerio, there's very few people, solamente muy pocas personas and very few places he could go. y muy pocos lugares a donde él podía ir. If you don't like your brother, Si a usted no le cae bien su hermano, you don't have a revelation of the will of God. entonces usted no tiene una revelación de la palabra de Dios. If you don't like Brother Branham, you don't have a revelation of the will of God. Si a usted no le cae bien el hermano Branham, usted no tiene una revelación de la voluntad de Dios.
That's what you can say to the people of that day. Eso es lo que usted puede decirle a esas personas de esos días. So, he was the scribe, the first one, because not only had he restored all the old, Ve, él fue un escriba, no solamente porque él había restaurado cosas viejas, brought something new. pero él también trajo algo nuevo. So he qualifies. Entonces él califica en esta categoría. Brother Branham goes off the scene. Ahora el hermano Branham, cuando él es quitado de la escena, God raises up the apostolic ministry. ahí fue cuando Dios levantó ese ministerio apostólico. And I've said this many times. Y ya he dicho esto anteriormente. Office of an apostle La oficina de un apóstol could not be restored to the body of Christ no podía ser restaurada al cuerpo de Cristo until that seventh church age messenger came hasta que ese séptimo ángel mensajero no hubiera venido primero and restored us back to the faith of the early apostolic fathers. y nos restauró a esa fe apostólica de esos padres antiguos. That, having said that, Ahora, habiendo dicho eso, so Brother Jackson goes forward. aquí estaba el hermano Jackson, él comenzó a caminar hacia adelante. Did he not bring in a lot of new? ¿Que acaso él él también no nos trajo muchas cosas nuevas? And for the sake of what I'm saying, he maybe brought more new than the seventh church age messenger. Y ahora no me lo tome mal, pero yo creo, si nos ponemos a ver, nos ponemos a verlo como sucedió, el hermano Jackson trajo muchas cosas nuevas, aún más que el séptimo ángel mensajero. Because Brother Jackson preached for pretty near 40 years. Porque el hermano Jackson predicó por casi 40 años. And Brother Branham only preached really for 5, Y el hermano Branham, en realidad, él solo predicó por 5. from 60 to 65. Desde el año 60 al 65. The other part of his ministry was to introduce him, La otra parte de su ministerio estuvo ahí como una introducción, to give him a following so that God could now feed them. para hacerlo que la gente lo siguiera y así Dios los alimentara. And that's all laid out in the parables. Ahora, todo eso está ahí escrito en las parábolas. So, is there any doubt in anybody's mind Entonces, ¿existe alguna duda en la mente de alguien? that Brother Jackson qualifies in that De que el hermano Jackson califica en esa categoría. scribe ministry, bringing forth things new Ese ministerio del escriba que está trayendo cosas nuevas and old? He did that. y cosas viejas. ¿Ve? Él también hizo eso. Did they like him? ¿Y acaso a ellos les cayó bien? No, they did not. No, a ellos no les pareció, no les cayó bien. He's a bad guy. Ellos dijeron, él es una mala persona. The main body did not like him. El cuerpo con el mayor grupo de personas, a ellos no les gustó eso, no les cayó bien. Because they're following flesh, ¿Por qué? Porque ellos están siguiendo a la carne mostly their own. y mayormente su propia carne. They won't lose their life in the will of God. Ellos no quieren perder sus vidas dentro de la voluntad de Dios. They'll hang on to their life and be Ellos se aferran a su propia vida lost doing it. y se van a perder haciendo eso. You have to lose your life Usted necesita perder su vida in the will and the plan of God dentro del plan y la voluntad de Dios in order to save your life. para que usted pueda salvar su vida. So, Brother Jackson qualifies. Entonces el hermano Jackson aquí califica. 2004. El año 2004. All of a sudden, Así, de repente, Brother Jackson dies. el hermano Jackson murió. It's a mess. Y fue un desastre. But
after a while, Pero después de un tiempo, that calling of an apostle does not leave the body. ese llamado que se le da a un apóstol no sale del cuerpo. It was restored under Raymond Jackson, and that Ese ministerio fue restaurado bajo la persona de Raymond Jackson. office does not go away. Y esa oficina de apóstol no se desaparece. It's the leadership office of the body of Christ. Esa es la oficina de los líderes que están dentro del cuerpo de Cristo. And what it does, it lifts up the voice, Y lo que hace es que levanta aún más la voz. not the man, No la voz del hombre en sí, the voice, pero la voz, which is the voice of Jesus Christ, la cual es la voz de Jesucristo, which is channeled through the carrier. la cual es canalizada a través de ese mensajero. This is so easy, Esto es algo tan fácil so wonderful. y tan maravilloso. So you have to look on ground today. Entonces usted necesita mirar aquí sobre la tierra el día de hoy. Since 2005, that's what you Esto ha venido desde el año 2005. have to do. Y sí, usted necesita poner atención, That's where we're living. porque en este año es en el que estamos viviendo. Where are we in time? Entonces, ¿dónde nos encontramos en el tiempo? Name your ministers. Tell me who has brought something new. Nombren a algún ministro y dígame qué cosas nuevas esa persona ha traído. They don't like him. ¿Ve? A ellos no les cae bien el hombre que Dios tiene hoy. Unto unfeigned love of the brethren. Dice, hasta que tengáis ese amor entrañable entre hermanos. The reason they don't like the carrier is because they will not commit to the will and the plan of God. El motivo por el cual a ellos no les cae bien el mensajero es porque ellos no quieren comprometerse con el plan y la voluntad de Dios. And there's been all kinds of new stuff Y ha habido tantas cosas nuevas since 2005. desde el año 2005. I want to say this again. Ahora, les voy a decir esto una vez más. God chooses one man, Dios escoge a un hombre. and then as the others, going back to what I said to start with, Ahora yo estoy regresando a lo que dije al principio. when that one man starts to paint a picture, Cuando ese hombre comienza a pintar una fotografía, starts to put things together, comienza a juntar las cosas, then the other minister says, wow, los otros ministros están allí y dicen, wow, I can be part of that, yo creo que puedo ayudar allí, puedo ser parte de eso. and start building with it. Y ellos comienzan a construir basados en eso. But the pattern is they always hate the carrier. Pero el patrón que se ha mostrado en la Biblia siempre es que esos hombres malvados siempre odian al mensajero. Because they're not interested in the will of God, Porque a ellos no les interesa la voluntad de Dios. they're interested in their own flesh. Ellos solamente están interesados en su propia carne. Ese es el motivo. That's what it is. And I didn't make it that way, Ahora yo no lo hice de esta manera, but I recognize it on ground. pero sí reconozco cuando eso se está cumpliendo aquí en la tierra. A person doesn't have to talk very long Una persona no necesita hablar por mucho tiempo and saying this stuff, then you realize what spirit is motivating them. y no necesita constantemente estar hablando de esto. Usted no necesita mucho tiempo para darse cuenta cuál espíritu está detrás de ellos, qué es lo que los motiva. And he that hath the Spirit of God judges all things Y el que tiene el espíritu de Dios juzga todas las cosas, pertaining to the will and the plan of God. todo lo que pertenece al plan y a la voluntad de Dios. When you start talking
talking and contradicting the will of God, Cuando usted comienza a hablar y al hablar usted contradice la palabra de Dios, I can judge what you're saying. allí yo puedo juzgar lo que usted está hablando. How many understand? Heavenly ¿Cuántos entienden? Father, dismiss your children now with your blessing. Padre Celestial, te pido que lleves a tus hijos a sus hogares con tu bendición. Give us traveling mercy. Be with each one. Danos de tu misericordia en el camino y sé con cada uno de nosotros. In Jesus Christ's name we pray. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amen. Amén.